estas secuelas del viejo régimen con nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien hoy nos estarán hablando, pues sí, precisamente de este intervencionismo que busca realizarse ahora desde la ultraderecha española. Estarán con nosotros analizando Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Fuerte, pues este papel de la ultraderechista Cayetana Álvarez en México recientemente, y también pues el anuncio de Vox de que estará apoyando a Xóchitl Gálvez en este proceso electoral mexicano. ¿Cómo están, Astrid? Adrián, es un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias por su contribución tan importante a este espacio. Hola, ¿qué tal, Sosimo? Buenos días. Y no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y los saludo con mucho gusto ahí a toda la audiencia. Eh, Sósimo, ¿qué tal, amigos de Contralínea? Eh, Equipo que apoya los controles técnicos para hacer posible esta transmisión que cada vez va ganando más suscriptores, va teniendo más participación en las opiniones y no hay que perder de vista que esta sección de las secuelas del viejo régimen lo que busca es contribuir a que las personas que están atentos a la audiencia aprendan a defender sus derechos, pongan énfasis en que independientemente de los procesos electorales y el ejercicio del derecho a votar, es solo una parte del ejercicio de los derechos políticos y que en uso de nuestros derechos políticos ha sido importante la manera en que hoy se están atendiendo, pero como son muchos temas que de conjunto están interactuando en relación a lo que pasa cada día en nuestro país, queremos también hacer algunas menciones a algunos puntos que vale la pena antes de entrar en materia, pero también entrando en materia. Aquí les provoco con esto que dice sed de agua y de justicia en el Día Mundial del Agua. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Se nos trasladó por ahí el día y aunque lo que tenemos preparado se va a relacionar, no queremos pasar por alto ahorita por el estrés hídrico que, que padece el planeta. Esta palabra estrés hídrico causa estrés y esa ahora es parte de las campañas de miedo, de las campañas de, de hablar de que no se puede garantizar el derecho al agua y quienes hoy quieren utilizar este proceso de miedo para volver a seguir saqueando los recursos hídricos del país. Las grandes empresas que se benefician de tener en el gobierno a cuerpos y personas eh, de cuerpos jurídicos y personas que dirigen la cosa pública o que cuando menos se encargan de brindar las concesiones, dar las ayudas y demás, hacen padecer a grandes núcleos de población los problemas fundamentales. Hemos llegado al punto en que ya no hay retorno. Es decir, por más que quieran hablar de las bondades del capitalismo, por más que quieran hablar de las bondades del libre comercio, por más que quieran engañarnos diciendo que la libre empresa es la que realmente va a salvar a a la humanidad, porque con la tecnología que ponen a utilidad del pueblo, esto va a beneficiar. Ese es un discurso que ya no tiene contenido, que ya no se sustenta, porque ahí hemos visto hoy cómo quienes han generado esta crisis del agua son quienes han saqueado y han despojado. Cómo se lanzaban en contra de la persona que el sábado de gloria
agarraba globos y se los lanzaba, sacaban cubetas y se echaban agua en una verbena popular que consumía cantidades irrisorias de líquido. Pero así era cómo desperdicia el agua la gente pobre ahí echándose cubetadas, mientras sus campos, sus colonias, sus ciudades, sus espacios consumen grandes cantidades de agua para sus piscinas, sus albercas, sus acuarios, sus jardines, sus ornatos, para lavar, para lavar su conciencia que está muy sucia y no alcanza el agua del mundo para que la oligarquía pueda lavar la conciencia. Y por eso estamos hablando que en este momento quienes quieren hacer esta campaña de miedo y quienes traen a expertos en pensamiento a que nos vengan a dar conferencias, cómo llevar la democracia, primero para nosotros como organismos de derechos humanos, todas esas opiniones son bienvenidas y pueden ser respetadas, pero si son éticas. Y aquí les volvemos a poner lo que constantemente estamos pidiendo a todas a todos los actores que influyen en la vida pública de nuestro país, en el mundo, a que estén atentos a entender y a comprender que la política es nula si no hay ética. Es decir, el utilizar la información para descalificar, para mentir, para engañar, para manipular a la población a que haga una conducta que no está de acuerdo, pero tanto se lo dicen y repiten que termina convencida, esa es la falta de ética y que hoy tenemos que recurrir a esta situación. Y bueno, abro con este primer punto, Sósimo, para que Astrid continúe o si tú tienes preguntas, vamos adelante con eso. No, adelante con Astrid para que pues nos dé cuenta de este análisis sobre pues este injerencismo de la derecha internacional, particularmente española en México, ya lo decíamos a través de esta marquesa, este país donde todavía hay supuestamente personas de sangre azul, o eso es lo que se cree, que viene a tratar de orientar, entre comillas, el voto de los mexicanos, y también el anuncio de Vox de que incluso trabajará para la campaña de Xochitl Gálvez. Sí, justamente es interesante el tema del agua y todo esto que planteamos y el tema de las injerencias de los extranjeros en el país, aún a sabiendas de que la misma constitución, nuestra propia constitución, pues lo prohíbe, ¿no? Prohíbe que extranjeros se metan en asuntos políticos del país. Sin embargo, pues vemos que esta tendencia va más a la alza, llamada o perpetrada por un lado por todos estos partidos de oposición y que, bueno, ya el mismo presidente ha dicho que no hay, que es bienvenida, ¿no? La crítica y todo lo que ha sucedido, siempre y cuando pues no atente, ¿no? Contra la paz de los ciudadanos, por así decirlo. Hemos visto durante los últimos meses los grupos de oposición cómo han venido emprendiendo justamente estas campañas en contra del gobierno actual. Esta situación es algo que sabíamos, ¿no? Que pasaría con mayor fuerza ahora en la etapa electoral que atravesamos dentro del país, y su intención no es precisamente destituir, ¿no? Al presidente como había pasado anteriormente con este ministro de la Suprema Corte, sino que pues a estas alturas no valdría la pena, vaya, sino que están iniciando o más bien iniciaron, ¿no? Preparando este terreno para alegar una elección de Estado que ya la vienen diciendo desde estos momentos, para invalidar al mismo tiempo los resultados en dado caso de que ganara Claudia Sheinbaum la presidencia, y esto pues lo han venido haciendo a través de una oleada de fake news, de utilización de estos llamados bots, de creación de tendencias en redes sociales como la que vimos semanas atrás sobre narcopresidente,
que fue fraguado desde distintos países como Estados Unidos, como Argentina y España, que pues llama precisamente no la atención, y derivado del artículo publicado en el New York Times, donde pues vimos cuando Xóchitl Gálvez tuvo esta visita en Estados Unidos, que tuvo reunión con precisamente este periódico, y donde ella misma aceptó que recurrieron a ella para saber más sobre el tema relacionado a la campaña de AMLO en 2006. Entonces, esta supuesta investigación de la DEA que sobresale en este tiempo de elecciones, pues refleja, ¿no?, esa intromisión de Estados Unidos en México para tratar de alguna manera de incidir en los resultados de las elecciones. Y pues además, ¿no?, este intento por querer desestimar las elecciones desde ahorita, antes de cierta forma atenta de cierta forma, perdón, contra los derechos políticos de los ciudadanos, al poner desde este momento en tela de juicio, vaya, el resultado de las elecciones. Elecciones que aún no se llevan a cabo, pero que los partidos de oposición buscan ahora desestimar o incluso anular estas elecciones, ¿no? Tal vez me oiga extremista en este sentido, pero es el panorama que se pinta hoy en día en el país respecto a este contexto que son las elecciones. Y pues los grupos de derecha que han recurrido a países como Estados Unidos y han pedido abiertamente que pongan los ojos muy atentos en México. También hemos visto sus amenazas, ¿no?, por parte de ellos hacia el gobierno de recurrir con la corona española. Lo hemos visto momentos antes, cuando han recurrido también con este partido Vox, en fin, ¿no?, para pedir que se intervenga en modo de observador electoral, ¿no? Y recientemente pues vimos cómo el presidente del PRI reveló un comunicado del presidente de España donde pues manifestaba su preocupación por la violencia en estas elecciones, y que después el mismo presidente de España desmintió. Entonces, es decir, hemos visto cómo estos grupos han intentado por todos los medios crear un ambiente hostil de intromisión de otros países en las elecciones, creando o acudiendo a foros ultraderechistas, invitando personajes con un historial no muy democrático, que digamos, como Milei o como Bukele, aunque pues referente a este último muchas personas siguen teniendo sus propios planteamientos. Y sí, el más reciente pues es el que dio mucho de qué hablar, que fue el Festival de las Ideas, evento que realiza pues Salinas constantemente, donde hay pues varios exponentes, tanto empresarios, intelectuales y jóvenes, que son como que los que más presencia tienen en estos foros, y que han sido pues espacios de debate, de aportaciones, pero que esta vez se convirtió en algo así casi como un acto político, ¿no? En esta entrega del Festival de las Ideas estuvo como invitada Cayetana Álvarez, ¿no?, diputada de la bancada de la derecha de España, y que justamente hizo una crítica al gobierno de López Obrador, que esto, pues como mencionamos, no es malo, ¿no? Por supuesto que se debe de haber crítica, debe de haber algún razonamiento sobre los gobiernos, no están exentos, no están exentos a ninguna crítica. Entonces, lo malo es tratar de utilizar este tipo de eventos para hacer de alguna manera proselitismo con miras a estas próximas elecciones del 2 de junio dentro del país, haciendo pues un llamado a los jóvenes que, por lo que dijo, parece indicar que no sabe que en México pues los jóvenes estamos cada vez más involucrados en la política, hay cada vez más una participación activa de los jóvenes en este ámbito, y la política lo sabe, ¿no? Somos ese brazo fuerte que necesitan en estas elecciones, y no por nada el principal modo de campaña ha sido a través de redes sociales, porque hay un mundo de jóvenes inmersos en estos medios de comunicación. Y Cayetana justamente hace mención a modo de pregunta de qué dicen los jóvenes, que no les interesa la política, que no nos preocupa la democracia, que no somos conscientes de lo que costó sacar a México del autoritarismo, y entonces enmarca el populismo con delitos como la corrupción o el crimen organizado, poniéndolos como al mismo nivel, ¿no? Y lo que por detrás alimenta esta idea es de los supuestos vínculos de AMLO con el narcotráfico, y condena o encasilla al populismo y lo pone como el punto de partida para relacionarse con estos
otros delitos, ¿no? Y ella en su imagen de marquesa, como bien se mencionaba, que representa la corona española, pues obviamente rechaza esta idea del populismo, esta idea del pueblo que no lo consigue como tal, al ser parte de ella de una monarquía que por obvias razones, pues no es ni será nunca democrática. Entonces, resalta como alguien que forma parte de esta esfera política viene a México a hablarnos de democracia y de un régimen autoritario que impera en México, y pues es contradictorio con ella misma, ¿no? Y con su imagen, como su título de marquesa, y hace pensar con toda razón que vino a un evento que tiene otras connotaciones, a intervenir con su postura y su llamado a los jóvenes a actuar para acabar con el populismo, evidentemente refiriéndose a estas próximas elecciones, y hacer un llamado a los empresarios a defenderse de las bajezas e injusticias que han cometido en este gobierno en contra de estos empresarios, haciendo por supuesto referencia, aunque no textual, a Salinas Pliego, quien se encontraba en el evento. Entonces, la intervención de Cayetana desde su postura como marquesa y como extranjera denota una injerencia en los asuntos políticos del país, cosa que está prohibida por nuestra propia Constitución, como lo mencioné en un inicio, desde los insultos que sabemos fueron dirigidos a personajes políticos de la izquierda, como el mismo presidente, a quienes llamó ignorantes, peleles, patanes y demás, que se disfrazan de demócratas con toda la intención de acabar con la democracia, llamando a elecciones para después pues hacer todas estas prácticas que se hacían, ¿no? De comprar votos y que amañan y sojuzgan, como dice ella misma, a los demás poderes para someterlos. Y tal pareciera que estaba describiendo al México del PRI, ¿no? Ese México donde la corrupción era vista incluso como parte ya de la cultura en México. Entonces, en fin, todo este discurso que dio en este festival fue un discurso plagado de denostaciones hacia el gobierno, hacia los ciudadanos en sí, al no reconocer la capacidad de libre elección que nosotros tenemos como mexicanos, y sobre todo de nosotros los jóvenes poniéndonos como seres manipulables y por poco a poco adjudicándonos el papel de cavernícolas políticos, pero sin cuestionar o mencionar nada del México de años atrás, ¿no? Como si no hubiera habido un antes y un después, y prácticamente fue su discurso como un copy-paste de lo que la oposición ha dicho siempre, solo que pues ella resalta, ¿no?, su título de nobleza, y por lo que se da ella misma, ¿no?, esta importancia. Y entonces tenemos a estos medios de comunicación en México cubriendo y enalteciendo el discurso como si ella fuera una intelectual demócrata, y vemos nuevamente cómo se da esta injerencia desde el extranjero en estos procesos políticos en México en el marco de estas elecciones, que se va a hacer cada vez más grave gracias a los partidos de oposición, que son quienes hacen estos llamados a intervenir en México cuando nuestra propia Constitución lo prohíbe. Entonces, pues es un asunto serio que viola la soberanía del país, atenta contra los derechos políticos de los ciudadanos al impedir a través de estas noticias falsas, estas intervenciones, que haya una decisión libre de los votantes al manipular, además de que coaccionan el derecho de expresión e impiden el libre acceso a la información verídica, ya que pues muchos de estos medios de comunicación pues replican noticias falsas, aún sabiendo que son falsas, y le siguen dando difusión. Adrián Sosimo. Así es, pues sí, se trata de, decíamos, una coordinación entre pues integrantes de este signo político de la derecha mexicana y española. En efecto, el papel de replicar ese mismo discurso que busca instalarse en México, pero a nivel internacional, desde personajes políticos de la derecha, decíamos, internacional, Adrián. Sí, hay que hablar sobre la importancia de los contextos, y si bien aquí sería aplicable el artículo 33, no hay necesidad, al contrario, eh, expresiones como la de ella vienen a favorecer y a fortalecer nuestra democracia en términos de lo que somos, soberanos, libres, y los intereses que ella defiende hacia el interior del país para tratar de seguir saqueando las riquezas de nuestro país.
el tema del agua, el tema de las energías, el tema de los productos, el tema de la usura con los bancos. Eso es lo que ellos defienden. Y nosotros a Cayetana le decimos, mira, eh, en 1917 generamos una constitución que en el artículo 12 dijo, se prohíben los títulos nobiliarios, no tienen ningún valor para nosotros. Eh, pero sin embargo le damos mucho valor a la marquesa. O sea, la marquesa es uno de los pocos pulmones que nos quedan a la zona conurbada del país, de la capital, de la megalópolis, y a la marquesa tratamos y queremos cuidarla. A la marquesa la tratamos bien el pueblo, porque el pueblo va a la marquesa, pero ustedes pregunten a sus abuelos, es decir, pregúntenme a mí, este, que en la marquesa llegaban las familias con sus lanchas a hacer regatas, a hacer esquí, a pescar en el lago de Salazar, que se nutría de todos los acuíferos que se generaban por el agua que concentraba el bosque. Ya casi no queda. ¿Cuál es el negocio de ellos? El saqueo de los recursos. No les importa en su necrocapitalismo acabar ya con el planeta. Y eso es lo que les enoja y eso es lo que disputan y eso es lo que pelean aquí y en cualquier parte del mundo. Y por eso eh, necesitamos que las instituciones como el INE digan cuando menos una expresión mínima respecto a este tipo de cosas. No puede ser que haya una ley mordaza que pone a unos y en otros al contrario les exalta y casi les promueve. Eh, Tal vez mucha gente ni siquiera es consciente de lo que comenta Astrid, de las palabras que dijo Cayetana. Y nosotros le decimos, Cayetana, ya tenemos una marquesa y quisiéramos que esa marquesa todavía fuera más grande, más hermosa, cuidarla más, porque la queremos, porque es una marquesa del pueblo, ¿eh? Pero una marquesa que viene a decirnos, come si te vas, cállate, chachalaca, o que dice, como le dijeron a Chávez, ¿por qué no te callas? Un rey que va a una ceremonia y que no se levanta, que se queda sentado muy tranquilo ahí cuando es un acto protocolar. ¿Qué facultad tiene el rey? ¿Qué diferencia hay? Eh, los que no somos de sangre azul, quiere decir que tenemos sangre que está bien. La sangre azul en los dibujos siempre se pone como esa sangre que no está bien oxigenada. No quiero polemizar con eso, pero lo que tenemos que decir es que hay una serie de concatenaciones de causas y efectos que repercuten en todas direcciones para que en su conjunto todos actúen sin siquiera que haya un concierto. Ellos no se ponen todos juntos a reunirse y vamos a conspirar para México. No necesitan, porque simplemente al ir expandiendo sus ideas, sus planteamientos y sus votos, hacen aparentar que hay una fuerte oposición a lo que hoy se está viviendo en nuestro país. Pero no es casual que justo cuando estamos celebrando la Constitución mexicana, cuando estamos conmemorando el despojo de México en Estados Unidos, la candidata, eh, una de las candidatas salga a otro país a pedir la intervención en Estados Unidos y luego se vaya a Estados Unidos a pedir, perdón, a España a pedir apoyo y entonces ahí vienen los refuerzos. Ahí viene Cayetana, que tendrá un título nobiliario, pero se sabe que no vino pagada por sus fueros, por sus propios tal, y es como se reflejaba en las películas mexicanas de los años 50 del siglo pasado, la aristocracia venida menos. Los Beverly de Peralvillo, es lo que estamos llegando. Ellos que se tienen que contratar para vender su
imagen para poder seguir viviendo a costas de lo que ya no se puede soportar. Ya estamos cansados de imperios, estamos cansados de nobles, estamos cansados de tal, y como pueblo autodeterminado retomamos la participación antiimperialista desde quienes desde España se enfrentan contra la monarquía y defienden la república. México recibió a los republicanos y también se recibe a toda esta gente y se les permite que vengan, que hablen y que digan y tienen derecho a expresarse, pero lo que no se tiene derecho es a manipular y hablar con mentira para tratar de confundir y engañar, que es lo que están haciendo de conjunto medios de comunicación hegemónico, empresas que tienen intereses, academias, escuelas y universidades y centros de investigación, de documentación y análisis, que lo único que saben hacer es tratarnos de vender la idea de que ellos van a salvar a nuestro país y que la crisis del agua que hoy tenemos se debe a que no está privatizada el agua, que debiera seguirse privatizando el agua en un 22 de marzo como ahora. Pero lo más grave de todo eso, Sósimo, y queremos seguir alertando, es que la DEA, la CIA, han organizado a los grupos, a la delincuencia, como es lo que está pasando en Haití, que es un estado gravísimo, que responde a la lógica del Comando Sur y que está aclamando a que intervenga Estados Unidos. ¿Quiénes se benefician? La venta de armas, el lobby de la venta de armas. ¿Quién se beneficia de la ley SB 70, perdón, la de acá de Greg Abbott? Esas intenciones que hay perversas de criminalizar y llamar a un conflicto entre estados y naciones, mientras no se cumple con el mandato de la Corte Internacional de Justicia, que está pidiendo con la ley en la mano, con las pruebas y evidencias preliminares a la mano y con la contundencia que el Consejo de Seguridad da, para decirle a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a ese ente sionista que hagan un alto al fuego en Gaza y que se den señales claras para prevenir el genocidio en Gaza, y nadie de ellos atiende, mientras se engañan lanzando bolsas de comida eh, que han matado personas porque envían la comida y las dejan caer eh, eh, en, 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 en paracaídas, cuando ellos tranquilamente podían decir y llegar y decir aquí, momento, a ver, vamos a entrar con la ayuda humanitaria, paren el fuego y si no, ahí van las fragatas, ahí van toda la acción militar, porque no podemos consentir que se muera ninguna gente inocente en el mundo. Es decir, eso es lo que se tiene que hacer y perdón por esta mezcla de cosas, pero todo está interrelacionado, todo esto está completamente mezclado para que mientras aquí domésticamente aceptamos las opiniones salvadoras de las oligarquías que vienen a tratar de evangelizarnos y a sacarnos de la barbarie, y están utilizando esos grupos delincuenciales para sembrar terror, sembrar miedo y seguir en una guerra que solo ha beneficiado al lobby de las armas israelí y de Estados Unidos mayoritariamente. Esa es la tragedia que vivimos, Sósimo, y por eso desde aquí decimos no a la injerencia, sí a la crítica, sí al debate, pero la política es nula si no tienen ética, y ellos han demostrado que no tienen ética. Ellos han demostrado que cómo pueden llamar a evitar la corrupción si la mayoría de ellos está perseguido y están buscando cómo blindarse del fuero, eh, y por eso en las elecciones no les interesa ganar la presidencia, les interesa ganar una diputación, una senaduría para blindarse y evitar la cárcel. Pues ese es el mensaje para ahora, Sósimo, y pues vaya un abrazo para toda la gente y a tomar agua, a echarse agua
si conseguimos agua, pues va, hay que echarnos agua el día el día del sábado de gloria, y nos pronunciamos enérgicamente porque este año no crucifijen a Jesucristo, no lleven a la cruz a Jesucristo, y esta Semana Santa que juzguen y sancionen a Barrabás, porque si no, Barrabás seguirá actuando impunemente mientras Jesucristo muere en la cruz en un ataque de injusticia ante esta situación que nos lleva a estas reflexiones, Sosimo.